esa pregunta. Bueno, estamos grabando, estamos en el aire y les voy a compartir la pantalla para empezar a exponer lo que es la unidad 4. Bueno, voy a admitir a los últimos que se sumaron y arrancamos. Voy a minimizar esto, así puedo ver la pantalla completa. Bueno, hoy vamos a ver la última unidad, y ya con esto damos cierre a la materia, que se llama Employer Branding, o traducido al español, marca empleadora. Vamos a analizar por qué es importante, qué es y por qué es importante estudiar este nuevo concepto, que es un fenómeno nuevo que surgió aproximadamente en el 90, 92, es cuando se empieza a escuchar por primera vez este concepto. Vamos a analizar cuáles son los elementos que se alinean con este employer branding, y van a ver que en muchas partes dice EB. Cuando diga EB, sepan que se está refiriendo a Employer Branding, es la abreviación. Además vamos a analizar y vamos a estudiar, vamos a ver también qué generaciones hay hoy en día acá compartiendo esta clase. Vamos a diferenciar cada una de las generaciones que se vienen, y vamos a caracterizar a cada una. Vamos a ver también, mientras transcurre la clase, algunos ejemplos relacionados con Globant, que tomamos esta empresa de caso de estudio, porque una de las profes de las otras comisiones de la mañana, Caro Tosani, que hizo su tesis de maestría con Globant. Entonces vamos a tomar este ejemplo que ella estudió, analizó este concepto nuevo en esta empresa, y ha hecho encuestas, ha hecho estudios y ha analizado los resultados. Por eso tenemos datos como bien cercanos a la realidad de esa empresa, que nos parecía que a ustedes les iba a sumar un montón. Así que aquellos que estén trabajando en Globant, que seguramente hay, o aquellos que hayan elegido, no sé si en esta comisión hay alguien que haya elegido Globant como empresa para analizar, pueden dar sus aportes, por supuesto. Quiero que participen, quiero que estén activos, porque es viernes, es casi una de las últimas clases, así que quiero que participen, que me interrumpan, y así es mucho más rica la clase. Y bueno, y por último vamos a analizar los datos de ese caso de estudio, y vamos a llegar a unas conclusiones que, bueno, ya veremos. Como les adelantaba, este concepto es un concepto muy nuevo, que surgió hace menos de 30 años, que se escucha poco y que ha nacido dentro de lo que es la industria del software, y pronto se extendió a otras empresas y a otro tipo de industrias, porque es un concepto que se probó, que sirve, que funciona y que da resultados. Entonces, rápidamente otras empresas de otras industrias lo adoptaron para su beneficio, por supuesto. Es un concepto que está muy relacionado con empresas modernas, así que van a ver que vamos a retomar un montón de conceptos que ya vimos en otras clases y que vamos a retomar, porque todas las unidades están súper relacionadas, y todo lo que ya vimos hoy lo vamos a aplicar en este concepto nuevo. Y por supuesto, como les adelantaba, vamos a ver el caso de Globant. Y ahora voy a les armé una encuesta, a ver, que van a tener que contestar. Así que me van a tener que responder. Confírmenme si ya les apareció en la pantalla la encuesta. Sí, profe. Sí. Excelente. Hay un error en la primera pregunta, donde dice ¿qué 2 aspectos considerarías al ingresar a trabajar en una empresa? Es uno nada más. Así que, nada, elijan uno. Bueno, a votar, a participar.
empiecen a completarlas. Yo ahí tengo... Profe, en la primera Sí. dice 2 aspectos, pero solamente podemos elegir uno. Exacto. Ahí sería, ¿qué aspecto? Uno solo, elijan uno. Ah, bueno, está bien. No les va a dar la opción de elegir dos, por eso. Bueno, yo acá estoy viendo quiénes han empezado a completar. No tengo los nombres, pero sí sé que el 3% del grupo, o sea, una sola persona, ya completó la encuesta. Vamos, les voy a dar unos minutitos más para ver. Perdón, en la 3 dice, ¿pensás que una empresa para trabajar toda tu vida, o sea, sería, ¿pensás que podrías trabajar toda tu vida en una empresa? Exacto. ¿Te imaginás vos trabajando toda la vida en una empresa? Esa es la pregunta. Bueno, y ahora cuando terminemos, les voy a compartir los resultados para ver de qué se trata esto. Bueno, ya les adelanto que a los que escucharon hablar sobre marca empleadora me van a tener que contar qué es. Hay 4 personas en esta, en bueno que esta puse que no. aula. Menos mal que la escuché antes de poner que sí. Hay 4 personas, 5 personas que han escuchado hablar sobre este concepto, así que les voy a invitar Y se mueren de ganas de contarnos encima. Seguro, seguro. Seguramente. Lo No que entendí mal. pasa mucho eso, que muchos se entienden mal. Pero bueno, Pensé que hablabas de Globant. no. Fíjense bien, lean bien. Bueno, vamos. 86% ya votó, 25 de 29 votaron. Así que el resto, vamos, así no se nos pasa la clase y terminamos hoy más temprano. Increíble que terminó primero. Yo estaba leyendo la primera pregunta y ya entré vos. Sí, sospechoso de que haya leído todas las preguntas. Bueno, vamos. Come on. A ver. Chiape dice que no le aparece en el chat. Tenés que hacer clic en la parte donde dice votaciones. Te va a aparecer ahí. Lo debes tener como minimizado. Profe, la última pregunta era medio como que eran un poco de la mano todas juntas casi. Bueno. Por lo general, si te vas del país es para crecer, no te vas, qué sé yo, creo que no te vas a ir a lavar. Algunos solamente se quieren ir. Bueno. Eso sí. Pero hay gente también que, qué sé yo, que también le gusta viajar y dice, bueno, me voy de programador, trabajo un tiempo en un lugar y después me sale a otro lado y viajo a otro lado. O sea, Sí. Capaz que yo lo entendí por ese lado. A mí Sí. si me ofreciera Claro, vean la que otro más- lugar que no sea Argentina, lo tomo. Vean la que más se Por eso. adecua a su realidad. Bueno, faltan 3. Vamos. ¿Me haces acordar de los programas de crónica o eso de la noche? Que tenés que adivinar la palabra. Tienen que adivinar mi Sí, que está pobre, está una hora hablando sola diciendo, dale, por favor, Me que siento- alguien llame, se lo pido, por favor. Es muy fácil. Marquen, Es por muy favor. fácil. Me siento un poco así porque ustedes no me hablan, entonces me Épico, siento que hablo Muy sola. divertido. Bueno, si sirve para que ustedes participen, bienvenido sea. Si me va mal como docente, ya sé a dónde me tengo que ir. Bueno, vamos. Bueno, se fue alguien. Bueno, la finalizo, chicos, ya está. 4 minutos haciendo esta encuesta es un montón. Muy bien, ¿les aparecen los resultados? Sí, profe. Sí, Bien. me parecieron. Sí. Tenemos el aspecto que más consideran al ingresar a trabajar en la empresa, la oportunidad de crecer. O sea, el 50% de ustedes, la mitad de ustedes analizan que es muy importante la oportunidad de crecer dentro de la empresa. Después viene con el 37% el sueldo y después en segundo puesto el clima. Y nadie puso el puesto. Está bien. ¿Chequeas en las redes la reputación de la empresa antes de aplicar a un puesto? El 56% puso que sí. El 19% puso que no, y el 26% puso nunca apliqué.
Pensás que en una empresa para trabajar toda la vida, el 70% puso que no, y solamente 8 de ustedes pusieron sí. O sea, el 30% puso que sí. ¿Se imaginan? Toda la vida trabajando en el mismo lugar. Los admiro. Para mí Y sería muy después, aburrido. bien, vamos a verlo, porque eso va a venir Y después. depende, porque relacionado si con vos las nuevas elegís que una generaciones. empresa que sea, no sé, no te digo freelancer porque no tiene nada que ver, o sea, sí, estarías trabajando toda tu vida, pero por ejemplo, mira, más en las 5 respondemos todos modernos, entonces quiere decir que es muy cambiante también. Sí, tal cual. Bueno, para todos los que pusieron que conocen de qué se trata la marca empleadora, en momentos más los voy a invitar a que me deleiten con sus definiciones sobre marca empleadora y que me ayuden a definirla. La número 5 dice con qué modelo de empresa se identifican más, y casi el 70% puso que con un modelo moderno, el 26% con un modelo tradicional, y el 2%, el 7%, o sea, solamente 2 de ustedes, como freelancers. O sea que tenemos un pequeño grupo que es bastante conservador, podríamos así analizar como previamente, que se imaginan trabajando dentro de una empresa toda su vida y con una empresa tradicional. Y después todo el resto, y más del 50%, de una empresa moderna y cambiando de empresa a lo largo de su carrera profesional. ¿Y qué aspectos, qué te podría hacer cambiar de trabajo si lo tuvieras? Trabajar en otro país es la ganadora con el 33%, y después viene la oportunidad de crecer con un 30%, ahí cabeza a cabeza, y después las últimas dos están empatadas, dice mejor sueldo y proyectos más interesantes. Perfecto, chicos, muchas gracias por haber participado en estas encuestas. Bien, vamos a cerrar esto porque después vamos a seguir. Bueno, los que escucharon hablar sobre marca empleadora, ¿qué saben? Cri, cri. Cri, cri. ¿No sabe quién fue el que lo dijo? No sé, si no ya estaría diciendo. Ah, muy mal. No los escracha, es así, es anónimo. Bueno, entonces, vamos a empezar con la definición de branding, que ya lo vimos la clase pasada. El branding era la construcción de la marca de la empresa, donde se van a representar la identidad, los valores, el propósito de la empresa, donde va a estar compuesta no solamente por el logo, sino también por el tipo de personalidad, por el logo también, por los colores, por la tipografía, por la misión, la visión, los valores, o sea, todo eso va a formar el branding. Y cuando hablamos de marca empleadora, o sea, branding, employer branding, estamos hablando ni más ni menos que la construcción de la marca, pero hacia adentro. La clase pasada analizamos el branding de la puerta para afuera, o sea, el branding externo, la comunicación externa. Cuando hablamos de employer branding, hablamos de la construcción de la marca para adentro. Es decir, que no solamente vamos a querer tener como empresa clientes fieles, sino que también queremos tener y formar y retener a empleados que sean fieles. Es decir, que es la reputación que tiene la empresa frente al empleado. Y es algo que se va a ir construyendo muy a largo plazo, como todo en el branding, no es de un día para el otro. Y es muy importante que la empresa considere tanto el branding interno como externo como parte de la estrategia corporativa. Así que esa sería más o menos la definición de qué es. Y ahora es, ¿por qué incorporar la marca empleadora? Para entender y atraer a los nuevos talentos. Es decir, las nuevas generaciones, que ahora lo vamos a ver más adelante, tienen ciertas características que las empresas tienen que entender. Es decir, tiene que entender con qué personas va a tratar, porque tiene que entender y saber a dónde ir a buscarlas. Es decir, que si hablamos de hoy en día de las nuevas generaciones, es muy probable que la empresa analice abrirse un perfil de LinkedIn. Y ahí vamos al punto número 2, que es entender las tendencias del mercado actual. O sea, están muy relacionadas.
Si yo como empresa tengo que hacer un reclutamiento de personas jóvenes, no sé, de 20, 25 años, porque ese es el perfil de empleado que estoy buscando, seguramente vaya a LinkedIn porque es la red social profesional por excelencia y donde están los talentos hoy en día. Es decir, cuando hablamos de talento, hablamos de todos ustedes. Ustedes que están estudiando esta carrera y que son lo buscado y lo más preciado por las empresas de software actual. Entonces, cuando hablamos de employer branding, es esto, es poder entender los nuevos talentos, es decir, dónde van a buscar empleo, cómo se mueven, cuáles son sus cualidades, y también entender las tendencias, porque tenemos que saber qué es lo que buscan y qué es lo que quieren estos nuevos talentos para poder tentarlos y poder traerlos a mi empresa. Y además para entender las estrategias que usan las empresas exitosas hoy. Y esto es sumamente importante porque hay algo que se llama cazadores de talentos, donde son personas que son contratadas, y esto lo vamos a ver más la clase que viene, pero ya se los adelanto. Hay cazadores de talentos que son personas terciarizadas, que yo, si tengo una empresa, contrato a un cazador de talentos para que me reclute o para que me traiga, no sé, al mejor desarrollador de Mar del Plata. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer una búsqueda, va a hacer un análisis, y si esa persona está trabajando en otra empresa, lo que va a hacer es tratar de tentarla lo más posible con una muy buena oferta para que deje esa empresa, que seguramente sea mi competencia también, y traerla a mi empresa. Entonces todas estas estrategias que se usan hoy en día en el ambiente de recursos humanos son importantes que las empresas lo sepan. Y cuando hablamos de marca empleadora, no solamente hablamos de poder armar una buena propuesta económica para atentar a los nuevos talentos, sino que también hablamos de beneficios funcionales, económicos también, y psicológicos, que les da la empresa a estos nuevos talentos, y la idea fundamental, o sea, el objetivo que está por detrás de esta marca empleadora, es poder atraer y retener talentos. Fíjense que esta definición es de estos dos autores del año 1992, o sea, esa fue una de las primeras definiciones de este concepto. Y cuando hablamos de retener mucho, esa palabra, no sé, no me gusta tanto, no me termina de convencer porque hace como referencia a algo a la fuerza, retener. Entonces van a ver que a lo largo de todas estas maravillosas filminas que armamos, vamos a ver tres conceptos importantes: atraer, comprometer y fidelizar a los empleados, es decir, a sus talentos. En lugar de retener, vamos a cambiar esa palabra por comprometer y fidelizar, que nos parece mucho más amena que retener, que tiene como una connotación más de a la fuerza. ¿Y por qué es importante que una empresa también gestione todo este nuevo concepto? Porque van a minimizar también lo que son los costos de rotación. Ustedes saben que dentro de la industria del software, una de las debilidades de esta industria, cuando hablo de debilidades ya saben a qué me refiero, es la rotación, la alta rotación. Es decir, que un empleado ingrese, que haga todo el proceso de reclutamiento, de selección, de inducción, incluso, que la inducción es el proceso por el cual el nuevo empleado se incorpora a la empresa y al nuevo puesto. Bueno, la alta rotación es algo que afecta a muchas empresas de software y le trae muchos problemas a las empresas, principalmente económicos. ¿Por qué? Porque una empresa, cuando contrata a alguien, le deposita no solamente muchas expectativas, sino también tiempo y dinero a esa nueva persona. Y en esta industria, donde es muy común que entre los primeros 6 meses entre los primeros 2 y 6 meses abandonen esos puestos. Más adelante vamos a ver que engloban de 20 empleados que entran, 5 se retiran en ese lapso de tiempo, entre los 2 y los 6 meses. Entonces, gestionar este nuevo concepto dentro del área de recursos humanos es importante justamente para eso, para minimizar la rotación, y además para mejorar el clima laboral, para generar un sentimiento de pertenencia, esto de
yo trabajo en Globant y decirlo con orgullo, y que ya todo el mundo sepa que estoy trabajando como para una muy buena empresa. Y este sentimiento de pertenencia que un poco hablamos la clase pasada cuando dijimos que los empleados o los colaboradores, que se usa mucho esa palabra, si agarran algún material sobre recursos humanos, puede ser que se hable sobre colaboradores y no de empleados, que bueno, es un paradigma nuevo. ¿Qué les estaba diciendo? De la clase pasada que vimos 3 aspectos que un empleado tiene que tener para ser el principal promotor de la marca y de la empresa donde trabaja. El empleado tiene que saber, tiene que creer, y tiene que querer promocionar la marca y ese lugar donde trabaja. La marca o el producto o el servicio para el cual está trabajando. Entonces, por eso es importante gestionar el employer branding. Y además, también en este mundo saturado de oferta y de mucha demanda, tenemos también como diferenciador este employer branding para diferenciarnos de la competencia. También va a servirle a la empresa para distinguirse por sobre sus competidores. Así que esos serían como los 4 aspectos más importantes a tener en cuenta de por qué valga la redundancia, porque es importante que una empresa gestione el employer branding. Y cuando hablamos de employer branding, hablamos de un equipo interdisciplinario de personas, es decir, el equipo ideal tendría que estar formado por recursos humanos, que el área de recursos humanos no solamente se encarga del reclutamiento, sino también de la búsqueda, la selección, la inducción, como les decía antes. Se encarga de las capacitaciones, obviamente la parte del liquidar sueldos, el presentismo, vacaciones, y demás, definir el perfil que se está buscando, bueno, y demás tareas que se encarga esa área. Otro profesional que debería estar presente es alguien de comunicación, porque ya vimos que el branding va a ser no solamente externo, sino también interno. Y acuérdense que cuando hablamos en la unidad de comunicación de públicos, yo les dije que uno de los públicos podía ser el público interno. Y en la clase anterior, cuando hablamos de comunicación interna, hacíamos referencia exclusivamente a la comunicación de las puertas para adentro de la empresa. Entonces, alguien de comunicación va a ser como el nexo entre la comunicación externa y la comunicación interna. Y para favorecer el employer branding es fundamental que haya alguien de comunicación. Y por supuesto de marketing, porque si hablamos de posicionar a la empresa como una referente en el employer branding, por ejemplo, es fundamental que haya alguien de marketing que nos haga y nos arme una buena propuesta de valor para desarrollar este nuevo concepto. Y esto siempre va a estar, o sea, queremos generar una buena imagen. El branding, como dijimos en la clase pasada, se encarga de eso, de poder, de hacer que el público genere una buena imagen de mi marca. Y cuando hablamos de imagen, recuerden que era una representación mental de mi marca o de mi empresa. Y bueno, también podemos esperar que haya una buena imagen dentro del público interno. Y acá va a ser fundamental que haya una coherencia entre la imagen que damos para afuera y la imagen que damos para adentro. Eso va a ser muy, muy importante. Y bueno, acá tenemos otra vez estos 3 conceptos muy fundamentales para el desarrollo de este concepto: atraer, comprometer y fidelizar. Lo voy a repetir muchas veces, así que acuérdenselo. Bien, y acá tenemos distintos elementos que son claves a la hora de armar este concepto de employer branding y que sea obviamente exitoso. Tenemos la comunicación, como dije antes, que tiene que ser tanto interna como externa, es decir, el empleado cuando ingresa a una organización a trabajar, tiene que saber de qué se trata, tiene que tener toda esa información. Yo les dije, por si no se acuerdan, que muchas veces el empleado cuando ingresa en las empresas se les da una especie de manual
donde están escritas como la misión, la visión, los valores, ciertas políticas de conducta y demás. Esa información es clave para que el empleado pueda sentirse a gusto. Y esto también se relaciona mucho con el tema de la cultura, donde en todo grupo humano se generan ciertas jergas, ciertos chistes o ciertas cosas que se saben de solamente el grupo que está ahí formado. Y eso es parte de la cultura también de una empresa. Y cuando un empleado nuevo ingresa y al principio no va a entender nada de lo que están hablando, bueno, con el tiempo va a empezar a formar parte de esa cultura, y eso también lo ayuda a fidelizar su percepción acerca de la empresa. Sabemos que un empleado de la industria del software, como le decía antes, entre los 2 y los 6 meses, es muy probable que deje la organización, porque teníamos la estadística de que 5 de cada 20 se van luego en este periodo de tiempo. Pero si un empleado pasa los 2 años de trabajar para una empresa, ya se sabe que esa persona está totalmente fidelizada. Es decir, que ya está comprometida con esa organización, con ese proyecto. Y además esto viene aparejado o de la mano de que en la industria del software, quizás a los 2 años la persona ya esté ocupando un puesto de relevancia, o sea, líder de un proyecto, así que es como que un poco va de la mano el hecho de poder crecer y hacer carrera dentro de la empresa con el hecho de estar fidelizado y comprometido con el proyecto. Y bueno, después tenemos el tema del clima laboral, que hace referencia a cómo se trabaja, qué clima hay, cómo se trata la gente ahí adentro. Y acá tenemos el ejemplo de Globan, de Mar del Plata. No sé si alguno me puede chequear que sea efectivamente así como voy a contar yo, que en la empresa hay tablas de surf, así que la gente si les pinta irse a surfear, porque hay buenas olas, agarran la tabla, van a surfear y se bañan y vuelven a sus puestos. ¿Alguien sabe si realmente es así? Porque a mí me pasaron esta data, pero bueno, yo no trabajo ahí, así que... Lo de la tabla de surf no lo sabía, pero sí sé que pusieron, bueno, además de una guardería, con no sé cuántas chicas cuidando a los nenes de la gente, tienen un estudio de grabación. O sea, si vos te sentís estresado, puedes ir a tocar, no sé, batería, bajo, guitarra, piano, hay varias cosas. No, podés ir si querés a tocar música, pero sí, tienen todo armado como para poder grabar un disco. Mirá. Es chiquito. O, por ejemplo, en la sala de conferencias tenían, no sé si una Play 3 o una Play 4, y vos si querés podés ir y pedir la sala de conferencias para jugar, arman torneos de Mortal Kombat, de Pro Evolution, de fútbol. También tenían arriba en la terraza, tienen reposeras. Yo tengo la foto de un amigo justamente tirado durmiendo. Dice, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, pero también estás durmiendo, estás devagueando, te dice. O sea, puedes tomar sol arriba, no te dicen nada. Es como que a ellos no les importa qué es lo que hagas siempre y cuando cumplas con las fechas que ellos te dan. Exacto. Inclusive hay chicos que les gusta hacer todo a último momento, entonces en 3 días laburan todo el día y te sacan el proyecto y se rascaron semana y media, o al revés, se matan al principio y después no hacen nada. Tenés de todo igual. Yo soy de eso, dice. No voy a decir quién, pero... A mí me contaron que los horarios no son tan... Como que algunos compañeros míos de trabajo que se fueron por el tema de que los tentaron con el tema de los ingresos, porque tenés una tarjeta que marca tus ingresos y egresos del lugar. Que ha tenido que eran bastante, o sea, que tenés flexibilizaciones, pero no, tenés que cumplir, son estrictos con los horarios que tenés que estar trabajando. Mira, bueno, eso lo deben haber cambiado hace poco, porque no... Puede ser. Porque no, si a mí me dicen venden un poco así, pero que no es tan así.
Igual Globant como para Depende. empezar es creo que lo mejor, digo, no es lo mejor como empresa, digamos, para Es estar, pero es para el empezar es McDonald's de buenísimo. programación. Acá le dicen Claro. McDonald's de programadores. No, yo les cuento porque yo decía, ay, que como que quería saber, y no es tan así, pero es mejor. O sea, que otras empresas. Depende, tengo entendido, tengo muchos amigos laburando ahí, y tengo entendido de que en realidad depende de la persona. O sea, si vos sos un tipo que rinde y que, o tipa, que rinde y hace todo, o sea, si llegás, ponele 3 horas tarde, no te dicen nada. Tengo el caso de un amigo que dije que no era project leader, pero estaba ahí, y dijo, me quiero tomar vacaciones. ¿Cuánto? 6 meses. Me dice, no, no te puedo dar 6 meses de vacaciones. Bueno, sin goce de sueldo. Me dice, no, porque bueno, está en renuncio. No, no, ¿cómo te vas a ir? Bueno, al final le dieron los 6 meses de vacaciones sin Wow. goce de sueldo. Y cuando volvió, tenía el trabajo y todo normal, como si no hubiese pasado nada, se fue a Europa 6 meses. Con otro Bueno, chico de ahí de Globan que hicieron lo mismo, pero le dijo, ah, pero yo me voy con él. Me dice, no, pero. se les Y iban bueno. todos. Bueno, de eso hablamos No, cuando hablamos. eran 3 y 2 se fueron 6 meses, no me lo olvido nunca más. Y otro también, Mike, que se fue 3 meses y hizo exactamente lo mismo. Claro. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de cultura, de todo lo que se genera alrededor de todo esto, bueno, que está permitido, de que no, incluso, bueno, con lo que decían de los sueldos, es verdad que no son los sueldos más altos dentro de la industria, si bien cumplen con las reglamentaciones y la legislación de los sueldos, pero no son los sueldos más altos de la industria. Pero lo que le contaban a la profe, a la otra profe, cuando ella hizo las entrevistas y demás, que tuvo la oportunidad de hablar con uno de los gerentes acá de Mar del Plata, es que ellos saben que no dan los mejores sueldos, pero ofrecen un montón de otras compensaciones que hacen que la gente evalúe por ahí quedarse en ese tipo de empresas, aunque paguen menos, y les ofrecen todo lo que son, bueno, cursos, capacitaciones, la posibilidad de armar una carrera en base a lo que a ellos, a lo que a los colaboradores les guste, es decir, que si te interesa esta parte de recursos humanos, bueno, quizás te arman como tu carrera relacionada a tus intereses, o te hacen pasar por distintas áreas, o incluso también tienen una especie de laboratorio que te lo pueden llegar a prestar para desarrollar tus proyectos personales. Entonces tienen otro tipo de compensaciones que no son estrictamente las económicas, y que a los empleados, o a ustedes como posibles candidatos, les puede llegar a interesar, como también trampolín para hacer, bueno, algo de carrera en esa empresa y después pasarse a otras. Entonces, cuando hablamos de clima laboral, hablamos de eso, de todo lo que se genera alrededor de cómo se trabaja el día a día, de las cosas que están permitidas, desde las que no. Porque si a vos te dicen, bueno, está permitido irse a dormir la siesta a la terraza, bueno, todo el mundo sabe que está bien y nadie va a mirar mal a la otra persona porque se fue a dormir la siesta. Está dentro de los códigos que son permitidos y nada. Y es parte del clima y de lo que se genera alrededor de esa empresa. Bien, y después tenemos lo que es la misión y la visión, que ya recontra sabido por ustedes. Se trata acerca de lo que es la empresa y a dónde quiere llegar, que son claves para el desarrollo del employer branding también, por esto de, bueno, a dónde quiere llegar la empresa. Quiere llegar a ser la mejor empresa para trabajar. Bueno, hay ciertos rankings como el mejor lugar para trabajar, que bueno, uno de los objetivos de la empresa puede estar dentro de ese ranking, y bueno, de la misión o la visión pueden colaborar para que se produzca eso. Así que tengan en cuenta esto. Todos estos aspectos son claves para atraer, fidelizar y comprometer a los empleados que ya trabajan en la empresa. Y ahora les voy a hacer otra encuesta. A ver, vamos a hacerla
Votación número 2, así que todos atentos. Iniciamos. Puede ser que el año, si son un poquito, nacieron antes del 90, pongan 90, porque sacamos esta encuesta de una página y después, en base a los resultados que den, son en base a lo que marquen acá, van a ser los resultados que vamos a ver después, y está armado así, chicos, y no lo cambiamos, así que si no se Tenés el encuentran en último esos iPhone. años, Alfa. ¿Qué es lo que alfa. viene después de los centennials? Sí, son estos nacidos entre el 2010 y el 2020, así que no creo que haya ningún alfa acá, a menos que sea menor de edad. Sería ilegal. Sería algo, sí. Así que no creo que un alfa se quiera sumar a esta clase. Pero bueno, vamos. Es esta encuesta y no ninguna más, así no se aburren. Qué garrón cuando tu rango de edad está como entre las últimas opciones. Vos sos La lo más puta grande que madre. puede haber. Es un garrón. Aparte, me siento ofendido también por las respuestas, ¿no? Actividades Bueno, extracurriculares en el parque, odio el parque, con la Game Boy, ponele me gusta, pintando, no me gusta, coloreando o viendo películas de Disney. Coloreando, ponele, pero viendo películas de Disney no, pero el resto, no, ninguna. ¿Nunca viste una película de Disney cuando eras chico? Sí, ¿El Rey León? pero dice, ¿cómo te entretenías de chico? Yo no me sentaba a ver películas. Bueno, la que mejor se Es adapte. genérico, chicos, Claro. a ver. No me- Es algo más o menos. Tampoco nos pongamos muy exigentes con la profe. Bueno, vamos, faltan 5. Somos 35 y votaron 30, vamos. Igual Minutos y esa respuesta me hicieron sentir un amargado cuando era chico. Y bueno, Mal. vamos a ver qué generación sos. Bueno, Es que, a ver, vamos. seguramente soy de los más jóvenes que debe haber acá, pero a su vez yo cuando era chico no me veo dibujitos, no coloreaba, yo me la pasaba mirando Discovery Channel, la Fórmula 1 y todo relacionado a mecánica. Bueno, es una encuesta medio choreada de internet, así que no exijamos tanto. Bueno, falta uno. Vamos. Se durmió. ¿Se durmió? Bueno, vamos a No, darle yo ya 5 entregué. segundos. Yo era re hiperactiva, hacía todo. Casitas en el árbol, Game Boy, Disney, pintaba, Discovery. Y la mayoría está en esa opción. Bueno, ¿Jugabas al fútbol también? Jugaba al fútbol, vóley. Bueno, Después iba a cazar caracoles. ay, ¿Les bueno, tirabas sal? a ver. Les tiraba sal. Ah, muy bien. Con esa burbuja que se les hacía, esa espuma. Bueno, Sí, pobres. Se estaban pobrecito. muriendo. Y, ¡ay, qué divertido! Sí, un juego divino. Bien, ¿ven los resultados? Espectadores. Sí. Ok. Bueno, la gran mayoría han nacido entre el 90 y el 2000, que, bueno, era más o menos lo que esperábamos. 4 personas solamente nacieron entre el 2000 y el 2010, y les tenemos mucha envidia, y porque son muy jóvenes, y el 2% entre el 2010 y el 2020, que me imagino que se deben haber equivocado. Bueno, a ver, ¿con qué te entretenías de chico? Algo ya dijimos. La gran mayoría con actividades extraescolares relacionadas con el parque, jueguitos, pintar, bla, bla, bla. Y pocos, solamente 2, pintando, probando looks, haciendo fotos, YouTube, bla, bla, bla. ¿Qué preferís? Vivir una experiencia inolvidable como dar la vuelta al mundo. Tuvo el 88%. Tenés el último de los iPhone. votos. ¿Quién fue esa? ¿Y hay alguien que quiere tener el último iPhone?
así que más vale que ahorre. Ay, Y después 3 personas de esta pequeña Que comunidad. ahorre y que quieren no se lo afane un caco también, ¿no? Porque Bueno. ahorrar y tenerlo, buenísimo, pero viene un caco y inspector de celulares. Bueno, y Y yo 3 creo que si tenés el personas, último iPhone, tenés plata para dar la vuelta al mundo también. puede ser. Y 3 personas quieren convertirse en influencers. Así que acá tenemos potenciales famosos e influencers. Y bueno, se te rompe el celu y vas a estar al menos 24 horas sin poder tenerlo. ¿Qué haces? Aviso a mis contactos que no estaré disponible, me lo tomo como una oportunidad para desconectar y hacer cosas que nunca hago. Esa fue la respuesta más votada con el 82% de los votos, es decir, 28 de ustedes opina eso. Después el 3% me enfadaría, lloraría por no tener el celular, y el otro 3% no puedo vivir sin el teléfono. Bueno, un poco creo que todos nos enojamos si estamos un día sin el teléfono, pero bueno, a algunos les afecta más que a otros. Bien, entonces, ahora vamos a ver a qué generación pertenecen. Bueno, los que han tenido la mayoría de respuestas A, que somos la mayoría, somos millennials, chicos, somos millennials, nacimos entre los 90 y los 2000, pasamos parte de nuestra infancia sin internet, y ya cuando estábamos casi en la primaria, en la secundaria, ya teníamos, aunque sea una computadora en nuestra casa, después con la llegada de internet y demás. Como que hemos tenido una vida offline en nuestras infancias. Después, pocos de ustedes han nacido entre el 2000 y el 2010, donde claramente no han visto el atentado del 11 de septiembre, son personas que se preocupan por el medio ambiente y prefieren las cosas materiales de las que puedan disfrutar en el momento. Y ahí tenemos a nuestro compañero que quiere el último iPhone, y seguramente han soñado con convertirse en youtubers. Y después los que han respondido, la mayoría con respuesta C, son la generación alfa. ¿Qué son los alfa? Son los nacidos, como les decía, entre el 2010 y el 2020, muy pequeños. Se la pasan haciendo TikToks y quieren vivir como influencers. Y ahora, ¿qué características tienen? ¿Quiénes son estas personas? ¿Y por qué las tenemos que estudiar nosotros? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque estas son las personas con las que ustedes están trabajando o con las que van a trabajar en un futuro, y en un futuro muy cercano. Y tienen características muy particulares estas personas. Por eso, desde el área de recursos humanos, es muy importante que sepan cuáles son las características, las ambiciones y las expectativas de cada generación. Porque no es lo mismo un millennial, que yo me puedo considerar una millennial, que una generación alfa. Una generación alfa en la que todavía mucho no se sabe, pero se espera que sean incluso menos digitales de lo que son hoy en día los centennials o los millennials, y que sean más individualistas. Hoy en día como que está la cultura más de trabajar en equipo, en conjunto, y se espera que la generación alfa sean más individuales. Después tenemos, bueno, los centennials, que puede haber algunos de ustedes acá, que son libres, son nativos digitales. Ellos sí nacieron con el celular, nacieron con internet ya funcionando, y tienen esta libertad y esta búsqueda de trabajar donde sea, trabajar en otra parte del mundo, freelance, como que tienen esa característica más de desapego. Y bueno, y después los millennials, que somos mucho más ambiciosos y buscamos trabajar, incluso no nos imaginamos trabajando toda la vida en el mismo lugar, como si lo han hecho por ahí nuestros padres. Nuestros padres, si uno les pregunta, son más de esa generación baby boomers, que se llama a esa generación que nació después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde buscaban estabilidad, porque ya habían vivido mucha turbulencia. Entonces lo que se busca es la estabilidad en esa generación, y no es raro que estén trabajando toda o la mayor parte de su vida para el mismo lugar, y que también aspiren a comprarse su casa y tener cosas que les duren toda la vida. Hoy en día ya no es así, no solamente por las cuestiones económicas, sino que también
nuestra generación es poco probable que lo que aspire sea a comprarse su casa, sino que por ahí te estás ahorrando para viajar por el mundo, para vivir experiencias. Esa es la diferencia con estas generaciones, y las tenemos que saber, porque si hoy en día formamos parte de un equipo de recursos humanos, o también para que ustedes sepan cómo piensa la gente que los va a contratar, se busca esto, se busca analizar cada generación con sus intereses, con sus expectativas. ¿Para qué? Para darle lo que ellos buscan, porque la idea es esa, es tentarlos, es atraerlos, es retenerlos, y no hay mejor forma de hacer eso que es sabiendo qué es lo que buscan. Por eso es importante saber. Disculpe, profe, quería Sí. comentarle. Acabo de googlear y me acabo de dar cuenta que soy generación X, o sea que estoy fuera de toda... Estás antes de los millennials, ¿no? ¿De qué año era? Sí, señora, sí, estoy fuera de los millennials, es una generación muy rara. Ahí entre media entre los boomers y los millennials. Exacto. Generación X se llama. Generación 77, X. 80. Exacto. Sí. Están los Es la millennials. mejor generación. Claro, es la generación anterior a la nuestra, que serían los millennials, que están los baby boomers, generación X, generación Y, millennials, centennials, y esta nueva alfa, que yo la verdad lo conocí cuando preparé el material. Yo había llegado hasta los centennials, pero bueno, es lo que se viene. Así que bueno, es el pantallazo general para que ustedes sepan cómo funcionan las distintas generaciones, y además porque ustedes pueden llegar a trabajar con alguien así. Es muy probable que hoy en día los equipos de trabajo estén como mezcladas las generaciones. Y después tenemos los STEAM. ¿Qué son los STEAM? Son los profesionales de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque para el área de recursos humanos, y más que nada para aquellos que se dedican a hacer reclutamiento para perfiles de empresas de software, estos profesionales tienen en común una serie de características que las condicionan y que son muy particulares, y que tienen que ser estudiadas justamente para eso, porque tienen un perfil similar, y cuando se le hace una propuesta o una oferta de trabajo, hay que saber cómo son para poder tentarlos con lo que a ellos les interesa. Y los STEAM tienen la característica de ser una generación muy conectada e hiperconectada. Multitasking, esto de estar haciendo muchas cosas a la vez. Seguramente ustedes me están viendo a mí, pero estar haciendo un montón de otras cosas, contestando Perdón, mail. capaz que medio es obvio, pero ¿qué significa generación conectada? Conectada a los dispositivos móviles. Bien. Sí. Multitasking, esto de estar haciendo un montón de cosas a la vez, que ustedes me están viendo a mí, pero están contestando un WhatsApp, o están viendo un video en YouTube, haciendo un montón de cosas a la vez. Son independientes porque hay muchos que incluso no se identifican con esto de trabajar en relación de dependencia, sino que quieren ser sus propios jefes, no quieren ser nunca echados por otra persona, sino que quieren ellos mismos decidir a qué proyectos sí, a qué proyectos no. Son ambiciosos a nivel de las capacidades, es decir, si hay algo que no saben, lo aprenden. Y lo aprenden de manera individual, porque son independientes también. La característica de estas profesiones son home office, porque están más relacionadas con su personalidad, que por ahí son más retraídos y se sienten más cómodos trabajando dentro de su casa. El tema de la movilidad geográfica, esto que decíamos, bueno, tener un trabajo acá en Argentina, pero vivir en otra parte del mundo, que también está relacionado con el home office, y la insatisfacción constante, esto de querer todo el tiempo saber más, aprender, y esto de, bueno, si no lo sé, lo aprendo, voy a buscar cómo es, cómo funciona, qué hay de nuevo, o sea, son muy inquietos. Son un grupo de profesionales que están todo el tiempo buscando nuevos desafíos. Así que bueno, les presento, estos son los STEAM, y quizás ustedes sean algunos parte de este grupo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok, muy bien.
Seguimos entonces. Y acá tenemos una serie de los resultados de una encuesta que justamente hizo la otra profe cuando hizo su tesis, de qué les resulta más atractivo a los talentos. ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Y ustedes qué dirían? De trabajar por mi cuenta, trabajar donde sea, pero disfrutando, trabajar para una multinacional, trabajar en una compañía que me permita manejar mis tiempos, o trabajar para una ONG. De todo esto, ¿a ustedes qué les interesa? Trabaja donde sea, porque si lo estás disfrutando, como que mucho no te importan los detalles. Claro, lo mismo. Donde sea, pero que se disfrute el laburo. Ah, bien. ¿Coinciden entonces con...? La 2 y la 3. Las dos. Bien. Bien, bien. O sea, sus respuestas también coinciden mucho con con las encuestas que ya se han realizado. Pasa que, por ejemplo, si elegís trabajar para una multinacional, lo estarías disfrutando, digamos. O eso es lo que entiendo. O tal vez no. O no, claro. Es multinacional. Punto. Solo querés una multinacional. Esa opción es eso, trabajar para una multinacional. Nada más. A mí me La otra- gustaría saber para qué trabaja la empresa. Perdón. ¿Para qué? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la finalidad de la empresa? No. Si está comprometida, es una empresa responsable, ¿cuál es la misión, visión? O sea, estar alineada con los objetivos o con los valores de la empresa donde trabajas sería. Claro. Bueno. Una consulta, Bueno. trabajar por mi cuenta abarcaría todas las demás, porque si uno elige dónde va a trabajar o lo que va a hacer, podés manejar todo lo demás, ¿no? Puede ser, sí, pero me parece que esa está más enfocada en trabajo freelance y en las otras el trabajo en relación de dependencia. Más que nada la de trabajar en una multinacional. Trabajar donde sea pero disfrutando puede ser las dos, en relación de dependencia o freelance. Esa puede Ok, ser cualquiera. Gracias. Y yo prefiero A ver, manejar mis tiempos, porque odio estar sin hacer nada en un trabajo. Para bueno, estar sin hacer nada me quedo en mi casa. bien. Bien. O sea, tenemos respuestas variadas y está bueno esto porque también se representa con las encuestas que se hicieron, que están hechas a estudiantes de primer y segundo año de programación. Así que bueno, como que coincide también con la muestra tomada. Y bueno, nada más, no sé, o sea, y lo que me estuvieron diciendo hasta ahora se relaciona mucho con lo que estuvimos viendo hasta ahora, con los intereses de esta nueva generación, y con lo que las empresas tienen que estar atentos a la hora de hacer sus búsquedas y de ofrecerles a estos talentos las cosas que realmente les interesan, porque si ustedes claramente, bueno, trabajar en una compañía que me permita manejar mis tiempos, si bien fue elegida casi un 10-11%, no es la más seleccionada. Entonces, si yo estoy en una empresa por ahí y tengo que armar una oferta laboral o largar un aviso, un anuncio de búsqueda por una vacante, quizás tenga que enfocarlo desde el lado de, bueno, vení acá que vas a disfrutar trabajar o ver la forma de armar el mensaje de esa propuesta donde se desenfoque en lo que realmente están buscando estas nuevas generaciones. Bien. Y todo esto es porque el rol del empleador ha cambiado. Yo cuando salía a buscar trabajo hace un par de años, se llevaba el currículum impreso, se lo dejabas ahí en la mesa de entrada o a la recepcionista y rezabas porque no la haga un bollo y lo tire en el Y tacho de luego se comían basura. un buen asado con ese papel. Seguramente, es más, me ha pasado una vez dejar un currículum y al toque, antes de que me vaya a escuchar que lo hacían trizas. Me pasó Sí, lo es mismo. horrible. Sí, Es horrible, horrible, es una sensación espantosa porque buscar trabajo es uno de los trabajos más difíciles, es súper desesperante porque uno quiere encontrar el trabajo de sus sueños o a medida que va pasando el tiempo también va bajando de expectativas, es un trabajo muy arduo. Y antes cuando yo buscaba trabajo, o por lo menos dentro del ámbito donde yo buscaba,
quizás ibas a un montón de entrevistas y después no te llamaban más. Y no sabías si es porque habías dicho algo mal, si porque tu perfil realmente no encajaba, si porque habían puesto a un conocido en el puesto y alguien que estaba eso más es capacitado o horrible. no. Bueno, no se sabía absolutamente nada. Ibas a las entrevistas y después ni noticias. Hoy en día, este rol de empleador y con este concepto de employer branding está cambiando. E incluso un chico de la otra comisión me contó el caso de una empresa que le hizo toda la parte de las entrevistas y de los test psicológicos, y le hicieron un montón de pruebas, que a lo último le daban una devolución de qué aspectos él tenía que modificar, qué aspectos tenía que potenciar, qué aspectos por ahí estaban un poco flojos. Bueno, y eso es fantástico de las nuevas empresas, que te den un feedback para vos saber también. Las entrevistas también son una instancia de aprendizaje, así como los exámenes, así cuando ustedes dan sus orales, yo por ahí los corrijo, les digo, no, mira, esto no es así, es de tal forma, y la evaluación es una instancia de aprendizaje. Bueno, las entrevistas también tienen que ser una instancia para mejorar y potenciar. A veces, realmente nuestro perfil no coincide con el perfil que están buscando, y si me dieran ese puesto, realmente en un futuro la estaría pasando muy mal porque no va con mis características personales o no va con mis capacidades actuales. Por eso es importante no decepcionarse y decir, uy, dije algo mal. No, quizás realmente mi personalidad no iba con la de ese puesto y con las habilidades que se requerían para ese puesto, y no iba a dar mi mejor desempeño en esa posición si me lo hubieran dado. Así que el rol del empleador está cambiando y hoy en día se está empezando a generar ese feedback que es muy útil, porque también se aprende de esas instancias. Y hoy en día, como ustedes pusieron, creo que en una de las encuestas, el 94% chequea la reputación de su potencial empleador. Es decir, que lo chequeamos, buscamos, googleamos, le preguntamos a un amigo, che, ¿conoces esta empresa? ¿Qué referencia tenés? Analizamos la reputación. ¿Por qué? Porque primero queremos saber dónde nos estamos metiendo, y después ustedes, y que no sucede en otras industrias, lamentablemente, donde van a aplicar seguramente haya muchas vacantes o muchos puestos, porque son puestos muy requeridos, entonces tienen esa ventaja de primero poder elegir, y corríjanme si no es así, tienen la posibilidad de elegir laburos y decir, bueno, no, realmente yo me estoy un poco exigente y no quiero aceptar trabajar de esta forma, así que me voy a otra donde me van a pagar más o tengo mejores posibilidades de crecimiento profesional y demás. En otras industrias no pasa eso, entonces eso lo tienen que supervalorar. Bueno, además el 90% aplica por redes sociales. Y como les había comentado hace un par de clases, las empresas no es necesario que tengan todas las redes sociales abiertas y que generen contenido para todas a la vez. Seguramente el área de recursos humanos deba tener un perfil de LinkedIn donde se lancen las búsquedas en esta red social, porque es una de las redes sociales por excelencia para lo que es la búsqueda laboral y para lo que es las redes profesionales. Así que si no tienen LinkedIn, los animo a que se abran sus perfiles en esta red social y que empiecen a generar su red de contactos. No es una red social muy amigable. Realmente a mí me parece medio hostil, no es muy linda, ni físicamente, ni para interactuar, es media rara. Pero es real que hay muchas búsquedas y hay muchas que se largan directamente por LinkedIn, ni siquiera por el perfil o la página web de la empresa, que hay muchas empresas que hoy en día le hacen cargar sus currículums en las páginas directamente, donde ahí tenés que cargar toda tu historia y demás, o algunas incluso te hacen aplicar directamente por LinkedIn.
es una red social donde se va construyendo con el tiempo y donde no podés directamente mandarle la solicitud para que te agregue alguien que no conoces y no tenés a nadie en común, sino que le podés mandar la invitación solamente a la gente que tenés en común, o que tengas alguien en común, digamos, por cercanía. 9 de cada 10 personas buscan trabajo por el celular. Es decir, estamos todo el día con esto y obviamente, además de boludear y de subir una foto de Instagram, buscamos trabajo por el celular. El 41% de los empleados son embajadores genuinos de la marca. Esto que se genera cuando un empleado cree en la empresa, cree en el trabajo que está haciendo, y ve la coherencia entre el decir y el hacer de la empresa y se convierte en embajador de la marca y habla bien de la marca y hace que otros también se quieran sumar a esa empresa o ese proyecto. Y el 80% de las personas encuestadas en esta pequeña muestra no volvería a aplicar ante una mala experiencia como candidato. Es decir, si yo tuve una mala experiencia, llené mi currículum, me llamaron, me hicieron las entrevistas, qué sé yo, y después no me hablaron más, no sé qué hice, no sé qué dije de malo, no sé si es que no se abrió la vacante finalmente, no sé si yo no estaba preparada para ese puesto, no tengo idea de qué pasó, tuve una mala experiencia, no me vuelvo a postular. El 80% no se postularía de vuelta a un puesto en esa misma empresa. Por eso, las empresas tienen que cuidar mucho su proceso de reclutamiento y de selección. No es algo que tengan que dejar así a la ligera, sino que tiene que ser algo que baje de la estrategia, algo que esté planificado y demás. ¿Para qué? Igual, no sé, esto capaz que lo sabe alguien que haya tenido varias Sí. entrevistas, pero las empresas son de avisar que no te van a tomar, muchas gracias, igual, no sé qué, esas cosas, o eso No, es. es rarísimo que te Es llamen. raro, Yo pero algunas lo hacen. No es que no creo se que a mí hace. una sola vez me avisaron que no me iban a tomar en un trabajo, pero el resto no, ni te llaman. Ah, sí, cualquier cosa te llamamos. Y Sí. Sí, no bien, te bien, llaman. gracias. Bien, Es que, a gracias. ver, eso también va con el paradigma de empresa moderna, empresa tradicional. Si yo soy una empresa moderna y que incorpore este concepto nuevo relacionado con el área de recursos humanos, voy a implementar esas buenas prácticas de reclutamiento. Porque es también respeto a la otra persona, es saber, bueno, me quedo esperando, o tengo otra propuesta, ¿qué hago? ¿La acepto, no la acepto? O sea, es también respeto por la otra persona que está buscando trabajo. Sí, Y pero también, yo estuve digamos, del otro lado de querer avisar. Yo cuando recién había arrancado a dirigir la empresa, dije, no, pará, a mí nunca me avisaron cuando me entrevistaron. Yo voy a empezar a avisar, bueno, hacíamos las entrevistas y bueno, yo les voy a avisar. Y teníamos que elegir a 3 personas, de las cuales seleccionamos eran, perdón, 10 personas y seleccionamos a 3. Y yo dije, no, pará, le voy a avisar al resto. Y llamé al resto, los otros 7. De los 7, hubo una sola persona que me dijo, muchas gracias por avisarme. El resto se lo tomaron muy a mal. Pero se lo tomaron muy mal. Como que ellos habían sí. invertido su tiempo, como que era una falta de respeto, me han Igual insultado. mejor para ustedes, porque ya saben cómo es la persona, creería. No, porque ya no la vas a llamar. Ya Por era eso, pero para... es mejor saber Pero por cómo eso, que no lo vas a claro, tener en cuenta porque es una persona así. lo que habla Franco es muy real y que lo vamos a ver la clase que viene y no voy a decir nada sobre ese ejemplo para no quemarlo, pero habla también mucho de la empresa. ¿A vos te hubiera gustado contratar a una persona que ante una negativa reacciona así? O sea, No, habla es que, mucho de es la más, persona también. yo iba a contratar a una que al final después, bueno, tuvimos que echar todo para atrás porque había habido un problema y no se podía cubrir ese puesto. Y la llamamos a esta señora para avisarle que, bueno, todo esto se atrasaba y se había recalentado, pero se había calentado feo. Y yo dije, bueno, menos mal que no Sí, la tomamos. claro. Bueno, Inclusive, también aparte, hay que entender las dos partes. Primero, la parte de la persona que seguramente es la entrevista número 300.000 que va y le dicen que no, y que es muy frustrante, es muy, te tira abajo, ¿viste? Vos
te ilusionás cuando vas a una entrevista. Así seguro, Sí, bueno, aparte pero- gastás plata en movilizarte y en hacer el currículum, Exacto. por ahí, no sé, llegaste tarde porque lo viste a último momento y te pagaste un taxi, porque a mí me pasó, o te Claro, moviste, hay que no sé, te entenderla. recorriste todo Mar del Plata, sí, yo eso lo entiendo, pero bueno, Pero también, uno por ahí... o sea, habla del respeto también, o sea, yo por no haber quedado, y no te voy a bardear, o sea, tengo que tener también un poco de respeto, y habla mucho de la persona cómo reacciona ante esas situaciones. Está bueno esto de las devoluciones, porque a la persona le puede servir muchísimo, o sea, si tiene la persona capacidad para poder incorporar la devolución que le hace, porque hay personas también que uno les hace las devoluciones y cuando les tocas esa fibra íntima es como que no aceptan críticas. Pero si tienen la capacidad para poder reflexionar sobre esa situación y de incorporar no las críticas, sino las, ¿cómo se dice? Porque no quiero usar la palabra crítica. Es pero que son podría- críticas constructivas en realidad, porque Exacto, vos bueno, le críticas estás diciendo en qué constructivas. aspectos podés mejorar. Pero no es Exacto. algo que es negativo. Simplemente Está es que por ahí o no encaja en el perfil, o a mí me ha pasado, me han traído currículum y digo, mirá, no sé si te vamos a llamar o no, porque por ahí, viste, me los traen a la puerta, viste, me tocan el timbre bajo y no es una entrevista. Claro. Y agarro, lo miro, viste, le hago algunas preguntas mínimas como para hacer una especie de filtro, a ver si cumple con por ahí algún requisito de más. Le digo, mirá, yo lo más probable, porque por ahí a veces vienen con mucho currículum, le digo, mirá, si podés cambiarte esto, le digo, tenés un lápiz y yo te anoto. Y le digo por ahí Claro. qué cosas tienen que cambiar en un currículum. Porque por ahí, no sé, viene y te dice, sí, trabajé haciendo esto. Digo, no, poné, digo, ¿qué es lo que hacías? ¿En dónde trabajaste? Digo, ¿cuánto tiempo? Digo, no pongas así nomás, porque esto por ahí no te dice nada. Y la Exacto. gente muchas veces se lo toma, como es algo informal, se lo toman a bien. Creo que hasta ahora nunca nadie me ha dicho nada malo. Claro. Pero cuando haces así que yo he avisado, no, yo ya no aviso más, por ejemplo. Porque Claro, bueno, siempre pero que no recibo una te... respuesta negativa Sí, o bueno, agresiva. Porque la respuesta negativa por ahí, bueno, pero ya cuando se ponen agresivos, viste, le tenés que terminar cortando. Y quedas sí, mal todavía, y encima quedas peor. la agresión nunca está buena y me parece una falta de respeto. Pero bueno, qué sé yo, también es como que uno dice, bueno, si reaccionó así ante una crítica, imagínate si hubiera tomado a esta persona y tenía que hacer una crítica respecto a su trabajo, cómo hubiera reaccionado. A veces habla mucho de la persona eso. Así que bueno, estos son números reales de las encuestas que se han hecho a estudiantes y graduados de la misma carrera que están haciendo ustedes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si pueden silenciarlo, por favor. Es el chiape. Gracias. Todo esto, las empresas tienen que tenerlo en cuenta para construir y formar reales embajadores de la marca interna. Así como tenemos embajadores de marca externa, los embajadores de la marca interna serían los colaboradores. Bien, 1 de cada 3 empleados menores de 35 años busca trabajo y espera tener uno distinto en 6 meses. Y esto es lo que hablábamos antes, de la falta de fidelidad a ese puesto, que si no se da obviamente que ser fiel a un puesto o a una empresa lleva su tiempo, pero si no se logró esa respuesta dentro de los primeros 6 meses, es muy probable que la persona abandone ese puesto. Y también tenemos que todo esto se traduce en plata. El objetivo final de una empresa es generar rentabilidad, como ya se lo repetí un montón de veces. Es generar plata. Y entonces, la empresa se invierte en employer branding es porque quiere generar algo positivo, quiere generar, porque sabe que el hecho de tener empleados fieles y que sean, que colaboren con su marca, y que sean embajadores de su marca, es porque le va a traer un beneficio. Y un empleado que no logra fidelizarse, incluso puede llegar a costar 24 sueldos mensuales. Todo se traduce en plata. Así que, ¿por qué la empresa debe invertir en employer branding? Porque también toca una fibra del bolsillo, digamos. No solamente se pierde un talento, una persona que por ahí podría llegar a hacer un montón de cosas brillantes para esa empresa, sino que también se pierde plata. Por eso las empresas tienen que invertir en eso.
Y el 47% de las empresas argentinas tienen en funcionamiento una propuesta de valor para el empleado, que ustedes en el material lo van a ver como PBE, propuesta de valor al empleado. Y va a ser algo que va a diferenciar, así como la propuesta de valor en general, cuando hablamos en comunicación, era una propuesta de valor hacia el cliente, era algo que le iba a diferenciar y que el empleado, el cliente iba a valorar. Esta propuesta de valor para el empleado es lo mismo, pero puertas adentro. Y va a ser también un diferencial frente a la competencia, como les decía antes, donde va a ser algo, una propuesta que va más allá del sueldo económico. ¿Sí? O sea, a todo el mundo le interesa el sueldo, porque para eso trabajamos. Es importante que esa variable esté cubierta, pero no es la única y la más indispensable. Hay un montón de otras cosas, tanto tangibles como intangibles, que el empleado evalúa a la hora de quedarse con un puesto o no. Son beneficios, premios, el estatus también que te da el hecho de trabajar para Globant. Ya lleva, o sea, el hecho de decir trabajo para esta multinacional, que es una de las empresas más reconocidas en Argentina y a nivel mundial, me genera estatus, me genera cierto reconocimiento. Y también, cuando yo pongo en mi currículum que trabajé para Globant, me genera como algo de, bueno, ya tengo como un pie adentro, ya sé esa, si esta persona ya trabajó para Globant, es porque es buena. Entonces me genera cierta chapa para conseguir después también otros trabajos. Porque ya tiene de por sí una imagen bien formada como empresa. Así que bueno, cuando hablamos de propuesta de valor, hablamos de todo esto, y no solamente la parte económica, sino también un montón de cosas alrededor que colaboran, y que pueden ser también todo lo que es el equilibrio entre la vida laboral y vida profesional, vacaciones extendidas, bonos de fin de año, no sé, los viernes libres, no sé, y un montón de cosas más. Acá tenemos un ejemplo de una búsqueda de Globant, justamente, en LinkedIn, donde vamos a ver algo característico que dice acá. Dice que es una empresa que está presente en 16 países. ¿Y por qué pone que está presente en muchos países? Porque sabe que los potenciales candidatos es algo que les interesa. Les interesa empezar a trabajar en esta empresa y quizás más adelante pedir un pase para trabajar en otro país, irme a trabajar a Estados Unidos. Entonces, como es algo que esta generación valora, te lo ponen en la descripción de LinkedIn, porque saben que les va a sumar, porque si no sumara, no lo ponen. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes vean cómo se arma, desde la parte de comunicación también, y de recursos humanos, una propuesta laboral. Bien, y ahora vamos a hablar acerca del contrato psicológico. ¿Qué es un contrato psicológico? Es un acuerdo, o sea, es un contrato no como el que se firma tácitamente, donde dice, bueno, yo voy a trabajar en tal puesto, donde tales van a ser mis responsabilidades, va a ser un contrato por tiempo indefinido, este va a ser mi sueldo, bla, bla. Ese es un acuerdo formal. El contrato psicológico es un acuerdo más del tipo informal y tácito, es algo que no se dice. No es que vamos a sentarnos con nuestros jefes y hablar de un contrato psicológico, sino que es algo que se da cuando se establecen cuáles son las expectativas que una parte tiene sobre otra. Es decir, cuáles son las expectativas que tengo yo como empleado para con mi jefe o para con la compañía para la que trabajo, y viceversa. Y además engloba una serie de cláusulas que o sea, todas estas cláusulas tienen que cumplirse. ¿Qué pasa si no se cumplen las cláusulas de un contrato? Es como la confianza. ¿Qué pasa con la confianza? Se construye muy a poco, paso a paso, y de pronto de un momento al otro se puede llegar a quebrar la confianza. Y después uno, para volver a confiar en alguien, tiene que pasar mucho tiempo, o es un trabajo como más arduo. Entonces, cuando se rompe un contrato psicológico, pasa también lo mismo. Es como que algo, ¿viste? Es como un corazón roto. Algo pasa ahí que no va a volver a ser lo mismo que antes.
Así que dentro del employer branding también lo que se manejan son los contratos psicológicos para que estemos las dos partes, con las mismas expectativas de uno con el otro, ¿no? Y acá tenemos reales embajadores de marca, donde tenemos la persona que sube a LinkedIn, todo su equipo de Globan, ahí con la marca, que son cosas que hace genuinamente la gente, no es que alguien le pide que suba su foto. Son cosas que hace de manera genuina y donde la persona también dice, bueno, mirá, yo quiero que toda mi comunidad y todos mis seguidores sepan que trabajo para Globan, sepan que empecé un nuevo trabajo. Son reales embajadores, y así como teníamos a los empleados, a los clientes que armaban contenido para las empresas, y que era sumamente creíble que una persona realmente le había pasado bien en tal lugar, por ejemplo, porque había subido su foto y había hecho una buena crítica, no sé si es un restaurante, había hecho una buena crítica acerca de la comida y la atención. Y que ese material es sumamente importante para por ejemplo, para un restaurante, porque es otra persona hablando bien de mi marca, y es súper creíble, genera mucha credibilidad. Sí. Sí, ¿quién me habló? Ay, perdón, estaba muteada. No te obligan a hacerlo, pero sí te lo sugieren. Ah, sí, mira, no sabía eso. Sí, inclusive si ves, hasta te pueden sugerir tipo hashtag y eso. Bueno, no eso es está obligatorio, bien. pero Eso sí claro. te invitan a hacerlo. Bueno, eso está, no me parece que esté mal, porque bueno, es como que encuadran la comunicación con ciertos estándares. Me parece mal si te obligan. Eso no está bien. Eso no está bueno. Porque no habla muy bien de la empresa si te obligan a subir eso. Pero como en este caso, capaz que tenemos en Coder House, que bueno, esta chica sube, uno de los mejores lugares para trabajar dentro de lo que es el Great Place to Work, que es ese podio de las mejores empresas para trabajar. Y bueno, este chico que cumplió 7 años dentro de la empresa y lo celebra y demás. Nada, este tipo de contenido a las empresas, si es armado de manera genuina, les sirve y les suma. Y para ustedes, ¿cuáles son los beneficios más valorados como empleados o como candidatos? ¿Qué es lo que más valoran dentro de una propuesta? ¿De una propuesta laboral? Sí, de una propuesta o de un puesto. ¿Qué es lo que más valoran? ¿Qué les interesaría que sí o sí esté y no falte? Cobrar en dólares. Bueno, el sueldo. ¿Qué más? No. Cobrar en dólares, no el sueldo. Bueno. Honorarios. ¿Qué más? Tiempo flexible. En mi caso, la flexibilidad horaria. ¿Qué más? A mí en mi caso me gustaría que por lo menos si hay algo que no estamos haciendo, que está pausado, digamos, como que no hay nada que hacer, me dejen estudiar otro tipo de lenguaje, algo como para aprender más, me dejen desplazar más mi conocimiento. Eso sería lo más importante para mí. Nahuel dice que implique crecimiento profesional, debe ser lo mismo. Claro. Capacitaciones, todo lo relacionado con el área educativa, digamos, de la empresa. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que no haya dicho? Que no hayamos mencionado. También Nahuel vuelve a decir que capacitaciones gratuitas, bien. Opcionales. Perfecto, muy bien. Están callados hoy. ¿Será que es viernes? ¿Será que falta poco para terminar? De poder hacer carrera también es válido. Bien, hacer carrera dentro de una empresa, muy bien. Y miren esto. Esta encuesta que la sacamos de Randstad, que es una agencia que hace reclutamiento, puso en esta encuesta, en el 2018, o sea, tenemos pre-pandemia, el tema de la seguridad laboral, que era valorada por el 49% de las personas encuestadas. ¿Y qué pasó post-pandemia?
pasó número 1. Fíjense que el hecho de tener un trabajo, esta seguridad laboral, que la podemos traducir como el hecho de saber que voy a tener trabajo, pasó del 49% al 61%, o sea, más de la mitad de los encuestados puso como uno de los factores más importantes dentro de las búsquedas laborales o de sus puestos. La seguridad laboral pasó al puesto número 1. Y acá estaba en el puesto en el 4.º puesto. Fíjense cómo también la pandemia y esta crisis que atravesamos influyó también dentro de lo que es el área de recursos humanos y dentro de lo que valoran estos talentos post pandemia. ¿Y para ustedes es importante la seguridad laboral o no mucho? Saben que van a tener... Sí, obvio, si ya pasamos a fase 1 de vuelta, ahora volvemos a cerrar todo. Bueno, ahora Yo sí, que soy una empresa de servicios, ¿sabes qué? Me cierra más del 50% de los... Sí. Sí, tal cual. No sabemos todavía qué va a pasar. Ahora nos enteraremos en breve. No, en teoría ya a las 5 hablaron, pero bueno, estábamos acá. Sí, yo todavía no me enteré. Ahora, cuando termine la clase, nos enteraremos a ver qué sucedió. Bueno, y acá tenemos números. Vieron que yo siempre les digo que los números son muy importantes y que tenemos que darles bola. Bueno, estos números surgen de las encuestas que se hicieron a estudiantes de programación, graduados, donde, bueno, este número ya lo dijimos, que de cada 20 ingresos nuevos, 5 se retiran. Y además, bueno, me contaba la otra profe, cuando preparábamos la clase, que Globant tiene la particularidad, capaz que alguno tiene experiencia en esto, de que cuando hay un proyecto nuevo, tiene como gente en stand-by o gente como en el banco de suplentes, esperando a ver que surja un nuevo proyecto o que se desocupe de un puesto para ir a ocuparlo, como que tienen gente como, no sé si precontratada, pero sí que ya tienen todos su reclutamiento, su selección, toda esa parte como que ya la tienen hecha, y cuando surge un nuevo proyecto, o sea, que en general tienen a cerca de 100 personas ahí como en el banco de suplentes. Sí, Lucía. Que no sé si te referís a que, por ejemplo, puede pasar que te contraten y que pasen meses que no te asignen un proyecto y estés a la deriva, digamos. En realidad siempre, o sea, te pueden ir capacitando, puedes ir haciendo cursos, pero trabajar, no estás trabajando. Y creo que es más lo que hoy hablaba Franco, de eso de estar sin trabajar, o sea, sin un proyecto asignado, ahí sin saber qué vas a hacer de tu vida, digamos. Exacto, sí. Claro, y es como que en estas nuevas generaciones, donde vimos que todos lo que son los millennials y los centennials, le damos como un valor al tiempo muy importante, y no queremos no estar haciendo nada, queremos estar todo el tiempo o aprendiendo o comprometidos con un proyecto y demás, y no hacer nada. Es como que hay muchos incluso que terminan yéndose porque esta falta de actividad no es que no lo soportan, sino que no quieren estar ocupando ese tipo de puestos. Así que también, bueno, es una modalidad que tiene Globant a la hora de trabajar, que no sé si está bien o está mal, es su forma, pero que hace que muchos de estas personas terminen yéndose porque no les interesa trabajar de esa forma. Bien, además, el horario flexible es una de las cualidades más valoradas, junto con el desarrollo profesional, incluso empleados, esto que les decía, que los empleados junior son los que más rotación tienen, e incluso los que dejan los puestos entre los 2 y los 6 meses, son los puestos que más rotación presentan. Después ya cuando pasas a un puesto senior o demás, ya es como que estás más fidelizado, porque además también los sueldos son otros, ¿no? Y bueno, y también otra de las cualidades es el empleo seguro.
Además, tenemos que dentro de todo lo que es bueno, los encuestados, el 90% se fija como en el top of mind de lo que es la empresa. Tiene en ese top of mind a Globan, por supuesto. Entonces, bueno, nada, estos son algunos números que nos interesaba compartirles a ustedes, de esta empresa que tiene una característica de ser un unicornio, de uno de los 5, creo, de unicornios de Argentina, que para los que no saben, los unicornios son las empresas que han crecido, creo que en un lapso de muy poco tiempo, han crecido mucho, incluso cotizan en bolsa y demás. Así que es una empresa súper codiciada para trabajar, que también tiene sus características propias. Pero bueno, nos interesaba... Igual son, o sea, juegan inteligente aparte. Hubo, no sé Sí, si por ahí obvio. es relevante, pero hubo un caso de un chico que se había presentado a varias entrevistas. Yo tengo entendido, me lo dijo un empleado de Globan de Tandil, que hubo en Buenos Aires un caso de un chico que, bueno, se había presentado a, ¿cómo es que se llaman las pruebas? No me sale ahora el nombre. Ay, no sé. Bueno, no, bueno, que te hacen una prueba general y bueno, si te dicen después si quedas o no. Y bueno, el chico no quedó, creo que lo había hecho 2 o 3 veces y terminó haciendo, no sé dónde está ubicada la sucursal en Buenos Aires, pero terminó el chabón cortando una calle y se había hecho un cartel grande que decía, yo quiero trabajar en Globan. Y como había caído los noticieros, no sé qué programa de televisión cayó, programa no, ¿cómo se llama? El noticiero. No sé qué noticiero cayó, que armó toda una nota, bueno, y al final al flaco lo tomaron, porque se notaba como que realmente quería trabajar, no sé qué cualidades tenía el tipo, pero bueno, entró por haber armado todo un circo y bueno, como a Globan le gusta el circo, lo terminaron tomando por eso. Esa es lo que cuentan Mirá, los que ya tienen como, esto fue hace unos una 10 años, estrategia, casi por ahí un poquito menos, pero más o menos por ahí. Un una poquito Hay que menos de estrategia. 10 subirse a años. Globant entonces. Vamos Con a un cortar cartel la calle. gigante. Vamos Sí, a cortar la calle todo. Vamos, chicos. Bueno, es una estrategia un poco ortodoxa, esa. Muy extremista. Pero bueno, si le funcionó. Globan seguramente funcionó, también se tal beneficiaban cual. algo. Extremista, buenísimo, pero quedó adentro. Bueno, sí, claramente Globan no lo iba a contratar si era un perejil. O sea, seguramente tenga cualidades o que servía de alguna forma. O sea, había una estrategia ahí. Así que, bueno, otro de los números que muchos conocen a la empresa por amigos, es el 39%, la conocen porque alguien trabajó, algún amigo o compañero de la facultad trabajó ahí y la conocen por eso, y el 79% de los encuestados eligen empresas con crecimiento, es decir, que empresas que estén escalando, digamos. Bueno, a modo de conclusión, en un entorno tan competitivo y cambiante, contar con una estrategia de employer branding es clave para conquistar y retener entre comillas, a los mejores. Un buen sueldo no servirá como carnada ante las nuevas generaciones. Es decir, que las nuevas generaciones buscan otras cosas, buscan experiencias, buscan otras cosas que les ofrezcan. Y si no se los ofrece una empresa, alguien se los va a ofrecer y se van a ir con otro que sí se los ofrezca. Así que bueno, chicos, esto ha sido la clase de Employer Branding. Vamos a tener una clase más teórica que habla sobre guerra de talentos, que es un poquito lo que les adelanté al principio, esto de los cazatalentos. Vamos a hablar sobre el liderazgo, sobre los mejores puestos y sueldos en empresas de tecnología, que encontramos unas encuestas que les van a servir bastante como para saber dónde están ubicados. La idea es que la semana que viene el foco esté puesto en ustedes, que somos talentos. Esta semana como que vimos desde la parte de la empresa, qué piensan, cómo se manejan y demás, y ahora la idea es que puedan tener una visión desde el lado de ustedes como talentos que son. Y bueno, vamos a seguir viendo casos, obviamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.
Aplausos, por favor. Gracias, gracias. ¿Qué más? Bueno, acuérdense que tienen que entregarme el trabajo de la actualización de la empresa, tienen que entregarlo, si no es hoy, pueden usar el resto de la clase para hacerlo, con sus respectivos grupos. Les voy a correr la fecha para el lunes al mediodía, si tienen un par de días más para entregarlo. Tema parciales, les voy a subir entre hoy y mañana en la tabla donde le va a decir cada grupo qué día y en qué horario se tienen que conectar para rendir y exponer sus casos. La idea es que, si quieren me pueden armar una presentación, igual la clase que viene lo voy a volver a repetir, donde bueno, me cuenten con qué empresa trabajaron. Sería contar todo lo que ya estuvieron trabajando, no es más que eso, y obviamente alguna pregunta, 2 o 3 preguntas teóricas como el parcial anterior. Acuérdense que el recuperatorio va a ser la semana del 16, la semana, sí, del 16 de junio, que sería el viernes 18. Viernes 18, recuperatorio para aquellos que no hayan aprobado el parcial. Y acuérdense, bueno, ahora tienen un Moodle test para ver que, si me prestaron atención todo lo que estoy hablando. ¿Alguna duda sobre lo visto hoy? Profe, consulta. Bien. Llegué cuando terminaste de explicar lo de los grupos y eso. ¿Sobre qué? ¿Sobre la empresa que estamos trabajando? Sí. Ah, bien, ¿Con qué empresa trabajaste vos, Franco? No, yo digo, me refiero con la que estamos haciendo los trabajos y eso. Yo no estoy en ninguna empresa ahora. No, ¿con qué empresa, cuál fue la empresa que eligieron para trabajar? Avalit. Bueno, Avalit, si con tu grupo, si yo te digo, bueno, Bien. tal día, a tal hora te tenés que conectar con el grupo de Avalit, todo el grupo de Avalit se conecta a esa hora, les toma el parcial en grupo, y listo, ahí se terminó. Bien, perfecto, ¿Entendió? gracias. Perfecto, excelente. Bueno, chicos, creo que el Moodle está habilitado ahora, no sé si eran 8 menos cuarto, me parece. Los cuartos, sí. Menos cuarto, bueno, menos cuarto, los espero ahí en el Moodle para que lo hagan. Y no sé si tienen alguna duda, si no, ya los libero en este viernes. Sí, yo del TP. ¿Vale? El trabajo práctico eran, lo que yo no interpreté, pues es un tema de interpretación, obviamente. Sí. ¿Hay que responder las preguntas o en base a esas preguntas había que armar todo el trabajo Bien. práctico? Porque eso fue lo que no entendimos. Yo lo que hicimos fue, nos juntamos con el chico que trabaja en la empresa y le empezamos a hacer todas las preguntas y él nos fue respondiendo, bueno, y armamos todo el temario en base a eso, pero como que no me cerraba si era realmente esa Bien. tarea que había que hacer. Lo aclaré la clase pasada, pero lo vuelvo a repetir. Yo no quiero que respondan pregunta 1, respuesta 1, pregunta 2, respuesta 2. Quiero que hagan como una especie de texto, como hicieron con el del texto de la crisis, con ese párrafo que me armaron. Sí. Bueno, una cosa así, acerca de cómo maneja la empresa su comunicación interna o externa. Me interesa que hagan como una especie de reflexión, ¿no? En pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. O sea, no, me interesa más que ustedes analicen cómo es la comunicación en base a la data que tienen. Sí, después de haber hecho todo el trabajo, cuando terminamos de leer todo, uno de los chicos dijo, che, me parece que esto es como una especie de reflexión. Lo aclaré en la clase Pero pasada, bueno. chicos. Lo aclaré. Pero bueno, si lo hicieron así, ya está. No, ahora No está mal. lo Ojo, no está rehacemos, mal. no hay problema. No. O sí, no sé, hagan como quieran. Me da lo mismo. Yo para que ustedes no se tomen el trabajo de preguntas, porque eran un montón de preguntas. Era más que nada una guía para que ustedes se guíen más o menos de qué forma preguntarle a las empresas. Pero bueno, nada, si ya lo hicieron así no pasa nada. Bueno, chicos, los libero. Acuérdense de hacer el Moodle y de entregar el trabajo el lunes. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Cualquier cosa me escriben. Gracias, Bueno, profe. Gracias, buen fin de. Bueno, buen fin de, chicos. Adiós. Gracias. Buen fin de. Chau, chau.
Hasta luego. Adiós.